Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Un feliz domingo para cada uno de ustedes. Nos volvemos a juntar para reflexionar el Evangelio de este domingo. Segundo domingo de Pascua, que recordamos también la fiesta del Señor de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy es un Evangelio tan hermoso, la narración de la aparición entre el apóstol Tomás, la incredulidad de Tomás. Vamos a reflexionar este día, pero de todas maneras, antes, recordar en esta fiesta de la Divina Misericordia, encomendarnos a la Divina Misericordia por todos nosotros, por todas esas personas que día a día van buscando un bienestar para ellos, para su familia, para cada uno de ellos, por las personas que pasan enfermedades, las personas que tienen dificultad en sus casas, en su trabajo. Que la Divina Misericordia alcance sus peticiones, alcance esas necesidades que ofrecen en este día tan hermoso de la Divina Misericordia. Vamos a reflexionar el Evangelio de este domingo y nos invita a a situarnos en primer lugar en ese primer día de la semana, pero sobre todo de que los discípulos estaban con la puerta cerrada a causa del miedo a los judíos. Esa es la primera impresión que nos muestra el Evangelio. Unos discípulos encerrados, con las puertas cerradas, temerosos, desilusionados de lo acontecido. Y en ese contexto es donde se aparece Jesús, se aparece y le saluda: la paz con ustedes. Ese saludo ha hecho que rompa con estos discípulos esa angustia, esa tristeza. Y dice el Evangelio que se pusieron alegres. Al oír a Jesús, los discípulos se alegraron. Ante ese saludo, ellos se alegraron. Y entonces Jesús de inmediato, después de este saludo, les dice: como el Padre me envió, así yo los envío. Y este envío es muy importante de resaltar, puesto que el apóstol es el enviado. Jesús en persona envía, dice: yo les envío. Y es importante porque nosotros somos enviados por Cristo, pero un Cristo vivo, un Cristo presente, un Cristo que está visible. Él nos envía, yo les envío. Por tanto, la misión de los apóstoles y hoy nuestra es precisamente hacer presente a aquel que no está presente hoy. Es decir, nosotros desde nuestro bautismo somos discípulos de Cristo, somos misioneros de Cristo, y nuestra tarea es hacer presente en este tiempo a aquel que no está con nosotros, Cristo. Y eso lo hacemos a través del testimonio, ¿no? Nosotros tenemos esa misión de transmitir la fe, de dar testimonio a los demás. Pero ¿qué vamos a dar? ¿O qué testimonio vamos a dar? ¿O sobre qué vamos a dar? Porque Cristo no nos envía en lo vacío, no hace un experimento con nosotros. Cristo dice: yo les envío. Entonces, esta autoridad que Jesús nos da es precisamente para testimoniar de nuestra fe. Luego vemos en el versículo posterior, después de este saludo, Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo.
sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dice: reciban y acojan al Espíritu Santo. Esta disponibilidad de parte de nosotros de acoger y de recibir al Espíritu Santo ya es una misión de nosotros, una responsabilidad. Jesús nos envía, Jesús nos prepara, pero Jesús también nos da ese impulso, ese soplo de poseer el Espíritu Santo en nosotros. Reciban el Espíritu Santo. Por otro lado, aquí en este contexto es donde aparece Tomás. Y aquí como que corrobora todo lo que Jesús está preparándonos, ¿no? Todo lo que Jesús nos está dando, la alegría, nos están dando un mandato: yo los envío, vayan a dar testimonio, visibilicen, ¿no? Y aparece Tomás. Y Tomás dice, aparece en medio de ellos y los discípulos le cuentan: Tomás, hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. Y entonces Tomás dice: si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, no creo. La actitud de Tomás ante este anuncio de los discípulos que le dicen: hemos visto al Señor, Tomás tiene una convicción, una respuesta fija, contundente: si no veo la señal de los clavos, no creo. Esta seguridad con que afirma Tomás es algo que nos interpela hoy. Nos interpela porque hay muchas personas que también se resisten a creer en Dios. Se resisten en creer en Jesucristo. Y dice: yo no creo. Entonces hay una íntima relación entre el ver y el creer. Y verdaderamente trae ciertos conflictos. Necesito ver para creer. La fe, queridos hermanos, no es una suposición. La fe no es una fantasía para decir: si no veo, no creo. Es una experiencia, es un encuentro. Por eso necesito ver para creer. Luego vemos en el Evangelio que después de 8 días, de nuevo estaban encerrados dentro de la casa los discípulos. Estaban adentro y esos estaban encerrados, dice el Evangelio. Y allí es donde se aparece nuevamente Jesús. Pero previo a esto, esta afirmación que dice el Evangelio, esos estaban encerrados, con las puertas cerradas. Esa palabra que aparece en el Evangelio es precisamente para recordarnos que nuestra religión no es simplemente eso. Nuestra religión no es aquello que está ahí, sino nuestra religión implica abrir las puertas y salir. Salir, no podemos encapsularnos, no podemos cerrarnos, sino abrir las puertas de nuestro sentido, de nuestra vida, de nuestros sentimientos. Abrir y ver lo que Jesús está haciendo. Por eso Jesús le vuelve a decir a Tomás: Tomás, no te vuelvas incrédulo, sino vuélvete creyente. Es lo mismo de decir: no seas incrédulo, sino creyente. Jesús insiste con esta afirmación, le está diciendo a Tomás: no sigas el camino de la incredulidad. Más bien, sigue el camino del creyente. Vuélvete creyente. Sigue el camino de la fe.
Jesús le vuelve a recordar a Tomás que eres incrédulo. No te vuelvas incrédulo, Tomás. Vuélvete creyente. Sigue el camino de la fe. Y ante estas palabras de Jesús, Tomás le responde: Señor mío, Dios mío. Acepta. Pero Jesús le dice y le responde: ¿me dices eso porque me has visto? ¿Has creído? Felices los que sin ver van a creer. Felices aquellos que conocen y descubren en su vida la fe. Por eso, hermanos, es importante nosotros a quienes acogemos. Acogemos a los que han creído. Acogemos a aquellos que están de pronto confundidos. Cristo nos está pidiendo una fe, nos está pidiendo una fe o no, una fe verdadera. Cristo no nos está pidiendo una fe vacía. Cristo no nos está pidiendo una fe de experimento, una fe superficial. No nos está pidiendo una fe en el vacío ni en el absurdo, sino una fe que escucha, una fe que acoge al discípulo, que acoge lo que dicen los discípulos. Jesús nos está pidiendo cuando dice: yo les envío, y nos está involucrando a todos que escuchemos, acojamos lo que nos van a decir o lo que nos dicen los apóstoles, lo que nos dicen los discípulos. Entonces, la fe es más perfecta y por tanto trae la felicidad en la medida que escuchemos, en la medida que acojamos en este testimonio de aquellos que dijeron: hemos visto al Señor. Jesús nos está pidiendo eso. Acoge, escucha el testimonio de aquellos que dijeron: hemos visto al Señor. Por eso nuestra fe es perfecta. Por eso nuestra fe es de testimonio. Por eso nuestra fe es cimentada en aquel que creemos y aquel que dicen que han visto al Señor, y ellos son los apóstoles. La fe parte precisamente y ciertamente del ver. La fe parte de ese acontecimiento. Veo. Y el Evangelio nos dice: para ver necesitas acudir a los signos. Y los signos que hizo Jesús en presencia de los discípulos está en la Sagrada Escritura. Esa está ahí. Y entonces tú tienes que ver esos signos para creer. Ve esos signos en la Sagrada Escritura para que creas. Y cuando creas, tengas fe en el Hijo de Dios, en Cristo nuestro Señor, el Mesías. Dios te bendiga y feliz domingo para todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.